últimamente, durante estos últimos años, quizás el quinquenio, se ha venido hablando intermitentemente de golpe de Estado, con distintas interpretaciones, distintas versiones, distintos usos. El 2019, que desde nuestro punto de vista es más bien una implosión que se venía gestando desde el 2010, desde la crisis del gasolinazo, y que tenía en sus entrañas, por así decirlo, histórico-políticas, en los sustratos de las entrañas histórico-políticas, tenía el germen de una insurrección que se venía gestando, en principio como desacuerdo, pero también como resistencias a lo que podemos llamar el incumplimiento de la Constitución Política del Estado, a pesar de haberla promulgado el 2009. Como dijimos, el 2010 fue un acto insurreccional contra la suspensión de lo que se denominó desde la vocería gubernamental la subvención a los carburantes, un acto insurreccional que se hizo patente en las provincias que preparaban un bloqueo general contra la medida impopular del gobierno. Al respecto, nosotros dijimos que había otra razón para este comportamiento gubernamental al año de la promulgación de la Constitución. Era favorecer a las transnacionales extractivistas que no habían sido nacionalizadas. Lo fueron parcialmente con el decreto ley Héroes del Chaco, pero el decreto ley Héroes del Chaco lo que hacía es proponer un año de modificación de participaciones estatales y de transnacionales, donde la participación estatal llegaba al 82% y quedaba el 18% para las empresas transnacionales, extractivistas. Pero eso duraba un año. Mientras tanto, se tenía que hacer la auditoría técnica de lo que había ocurrido y que si realmente se debía o no por indemnización a las transnacionales o las transnacionales debían al Estado. Y por otra parte, todo esto tenía que realizarse institucionalmente en el Congreso a través de los contratos de operaciones. Sin embargo, los contratos de operaciones terminaron siendo una desnacionalización de los hidrocarburos, un desconocimiento de la ley Héroes del Chaco que nacionalizaban provisionalmente los hidrocarburos. Por eso es sintomático cuando una movilización del Alto bajó a la ciudad de La Paz, a la sede de gobierno, quemó las fotografías de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, diciendo que no se habían nacionalizado los hidrocarburos. Desde la perspectiva de nuestra evaluación crítica del proceso de cambio, nosotros dijimos que ahí comenzó lo que denominamos el preparativo espontáneo de la insurrección social contra un gobierno impostor que suplantó la voluntad del pueblo escrita en la Constitución Política del Estado y que terminó restaurando el Estado-Nación, cambiando de nombre al Estado plurinacional para seguir haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos neoliberales.
sobre todo en lo que respecta a la continuidad del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Volviendo al tema del golpe de Estado o al fantasma del golpe de Estado, no es cuando se mencionó este recurso de parte del gobierno como defensa a la marcha indígena, a la octava marcha indígena en defensa del territorio, en defensa de la vida y en defensa de la Constitución, el gobierno blandió la propaganda deshonesta de que algunos dirigentes de la marcha estaban vinculados a la embajada norteamericana. En consecuencia, la hipótesis manejada por el gobierno era de conspiración, no exactamente de golpe de Estado. El 2008 tampoco se habló exactamente de golpe de Estado, sino se blandió contra lo que se denomina la media luna, es decir, los comités cívicos del oriente y del sur de Bolivia, es la tesis del separatismo y de una conspiración separatista. Incluso se les acusó de haber contratado mercenarios para efectuar una guerra civil. Es conocido el desenlace en el Hotel de las Américas cuando se asesina a los supuestos mercenarios que estaban en el hotel esperando una orden de quien hasta ahora no se ha aclarado. Pero el tema no es este. Este tema lo hemos tratado en otros ensayos y otras exposiciones. El tema es el fantasma del golpe de Estado. Lo que decimos que tampoco el 2008 se habló de golpe de Estado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se habla de golpe de Estado como argumento del gobierno contra la oposición? No solamente contra la oposición, sino contra las movilizaciones sociales y las resistencias sociales contra un gobierno que cada vez se parecía más a los gobiernos neoliberales, incluso con analogías a los gobiernos de la dictadura militar, pues ponían en suspenso los derechos conquistados, sociales, colectivos, inclusive los derechos de la naturaleza, de los seres de la madre tierra, que se mencionan en la Constitución con la conceptualización y la valorización del vivir bien, del summa causae y del summa camaña. Obviamente se habla de manera muy clara y se usa esta argumentación de manera patente el 2019, cuando se dan lugar movilizaciones en defensa del voto, que dijo no a la reforma constitucional que permitiría la elección indefinida del caudillo déspota. El uso de la figura de golpe de Estado se volvió una muletilla para deslegitimar las movilizaciones sociales, las protestas, incluso las actitudes y predisposiciones de la oposición congresal. Entonces podemos seguir el itinerario de lo que podemos llamar la arqueología del uso del concepto de golpe de Estado hasta la reciente asonada militar del 26 de junio del 2024. El fantasma
del golpe de Estado se ha hecho presente del 2019 al 2024 de manera asidua en el debate político, en la diatriba política, en los medios de comunicación, en el trajín de los órganos de poder del Estado, que han encarcelado a políticos precisamente con la acusación de golpe de Estado. El oficialismo es parte y vocera de esta versión de golpe de Estado, en tanto que la oposición contrasta con la acusación de fraude electoral. En estos 5 años se ha asistido a la danza del fantasma del golpe de Estado. El argumento del golpe de Estado es útil al oficialismo para descalificar y para el partido oficialista. En cambio, la versión del golpe de Estado ha sido cuestionada no solamente por la oposición, sino por algunos analistas. Parece una discusión de nunca acabar. Sin embargo, están los hechos, la descripción de los hechos, la experiencia social, la empiria, la facticidad. Incluso si ampliamos el uso y la connotación semántica del concepto de golpe de Estado, no parece explicar lo que ha ocurrido el 2019, donde se ha dado en primer lugar la implosión política, es decir, el derrumbe de una estructura de poder que fue emergiendo y edificándose desde el 2006, sobre todo desde el 2010 en adelante, pues el interregno de la gestión de gobierno anterior a la promulgación de la Constitución es una gestión de gobierno que convoca a la Asamblea Constituyente y nacionaliza los hidrocarburos. Es una gestión distinta. La paradoja se da cuando se promulga la Constitución y no se la cumple después. Entonces lo primero que hay es una implosión. Esa es nuestra hipótesis, que viene acompañada por la emergencia de una insurrección espontánea que se da desde la resistencia social y popular contra el gasolinazo. En tercer lugar, no podemos olvidar lo que pasó el 2008, cuando la Media Luna, los comités cívicos del oriente y del sur de Bolivia, tomaron las instituciones y optaron por una ofensiva violenta para detener el proceso constituyente. Quizás este fue el error crucial de lo que señalamos como derecha, como expresión política neoliberal, mejor dicho, como expresión política del conglomerado burgués en Bolivia. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo un acuerdo en el Congreso entre oficialismo y oposición para aprobar la Constitución congresalmente, es decir, por el poder constituido, contraviniendo al poder constituyente, que está encima de todo poder constituido. Una contradicción del propio Congreso, de la propia mayoría oficialista, que buscó un acuerdo político con la derecha. El trío de los Carlos Bert, Carlos Alarcón, Carlos Romero, modificaron en un 20% la Constitución, llegando a acuerdos con la derecha, pero no de lo que se puede llamar una izquierda, porque esa izquierda es inexistente en Bolivia. Ha desaparecido después de
1971 con el derrumbe de la Asamblea Popular. Un acuerdo entre neoliberales y neopopulistas, sería más exacto decir. Entonces, la derecha logra incorporarse a la aprobación de la Constitución y por lo tanto logra una finta de legitimidad. Una vez que se culmina el acuerdo y es publicado oficialmente, el Comité Cívico de Santa Cruz llama y convoca con urgencia a sus representantes y les exige desconocer el acuerdo e iniciar, por lo tanto, la ofensiva política de toma de las instituciones. Optaron por el enfrentamiento violento en un campo de correlación de fuerzas dado, donde tenían la desventaja, empero la ilusión que podían revertir la correlación de fuerza. El desenlace se da en el porvenir, donde se da un enfrentamiento político y militar, donde pierde la media luna. Independientemente de lo que ocurre, de lo que se hace, de lo que se moviliza, de los dispositivos que entran en acción, de las maniobras, las tácticas en juego, sobre todo por parte del gobierno o las fuerzas del gobierno, que movilizan campesinos desde el Beni para ir a Pando, la llegada militar al aeropuerto de Cobija, independientemente de lo cuestionable que pueden ser los métodos para justificar un fin también cuestionable, que es mantener y preservar el poder, que no es lo mismo que aplicar, garantizar la realización de los cambios estructurales e institucionales que demanda la Constitución. Independientemente de todo esto, en este enfrentamiento violento que arranca con la toma de las instituciones, culmina con la derrota de la media luna en el porvenir. A partir de ese momento se tiene un gobierno y un partido oficialista victorioso y una oposición desarmada. ¿Por qué introducimos este desenlace del porvenir? Para notar lo siguiente, que tanto la señalada derecha como la autonombrada izquierda cometen errores, no aprenden de los errores y prefieren repetirlos. Lo que acabamos de decir tiene que ver más con la descripción de los hechos y no con las interpretaciones antojadizas políticas de ambos bandos. Lo que está ocurriendo en tanto concurrencia de fuerzas en el campo de las fuerzas intervinientes y en el contexto de la correlación de fuerzas en el campo político es algo más complejo que lo que puede definir el concepto, la idea y la imagen, o más bien las imágenes, del golpe de Estado. Sin embargo, se recurre a la hipótesis del golpe de Estado porque es más cómoda, porque se encuentra a la mano, porque ahorra la exigencia del análisis, de la investigación y del raciocinio, sobre todo de la crítica, teniendo en cuenta que la crítica es la mejor defensa de un proceso de cambio. Se renuncia a la crítica acompañado a la renuncia al proceso de cambio. Y se prefiere una pugna política trivial, banal, en torno al fantasma del golpe de Estado. Tomando en cuenta esta descripción, no hay que olvidar entonces que quedan resabios de lo acontecido hasta el 2008. Estos resabios, estos fragmentos de tendencias, de motivaciones, de inclinaciones políticas soterradas, buscan rearmarse y apuntan a una nueva ofensiva. No vamos a decir violenta porque no se tiene la fuerza para hacer esto,
aunque sí renueva el debate y la discusión en torno a si hubo o no hubo golpe de Estado. La cuarta anotación que debemos hacer es que no podemos olvidarnos del contexto de todo el periodo de gestiones del gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar. Un contexto que hemos llamado del asesinato del proceso de cambio, de su usurpación, del incumplimiento de la constitución política del Estado, de la restauración perversa del Estado-nación colonial a nombre de las naciones y pueblos indígenas y de los movimientos sociales. Naciones y pueblos indígenas que se convirtieron en objeto y materia de poder del diagrama de poder clientelar. Movimientos sociales que han desaparecido y han sido suplantados por apócrifas organizaciones sometidas a la dominancia del partido oficialista. Esto implica comprender que se trata de una crisis política y de los síntomas de lo que hemos llamado la implosión política. También implica la implosión social, el deterioro y hasta la destrucción del tejido social. Acompañando a la crisis política se encuentra la crisis económica, que se desata precisamente por el despilfarro, por el manejo discrecional de la economía, por la ausencia de políticas económicas sustituidas por lo que hemos llamado el laberinto económico, un modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente singular, al que se lo nombró de manera irónica modelo social comunitario. Hemos dicho que el modelo social comunitario no es otra cosa que el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente en versión boliviana, que de comunitario no tiene nada y de social tampoco, precisamente porque las comunidades y lo comunitario que establece la Constitución fueron desmanteladas por proyecciones perversas de un capitalismo salvaje inherente al extractivismo más demoledor, que es el extractivismo de las mal llamadas cooperativas mineras. Entonces estamos ante un teatro político de comedia grotesca, que da nombres inapropiados a lo que viene sucediendo. Llama Estado plurinacional a la restauración del Estado-nación. Llama modelo social comunitario a un modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente singular. Llama proceso de cambio al asesinato del proceso de cambio. Llama nacionalización de los hidrocarburos a la desnacionalización de los hidrocarburos que se dan mediante los contratos de operaciones. Llama defensa de la democracia precisamente al asesinato de la democracia, al democracidio, pues se ataca palpablemente los derechos conquistados, las generaciones de derechos conquistados, los derechos del trabajo, los derechos sociales, los derechos colectivos y los derechos de los seres de la madre tierra. No se trata de una pantomima, sino se trata de algo más perverso. Se trata de la inercia de una narrativa no convincente que está encargada de decir todo lo contrario de lo que ocurre. Una forma no de legitimación porque no pueden, porque se da de manera clara la imposible ecuación entre legitimación y poder. Si no se trata de una estrategia que podríamos llamar ideológica si no fuera tan menguada, y de una artimaña operativa
que busca sustituir la realidad por la propaganda, que busca imponer la ilusión mediática encubriendo la catástrofe de la realidad efectiva. En todo este contexto acompaña la danza del fantasma del golpe de Estado. Sin embargo, el 26 de junio del 2024 se da una asonada militar. Vuelve la discusión en los medios de comunicación y en la diatriba política de si fue golpe de Estado o fue un autogolpe. Es decir, el fantasma del golpe de Estado reaparece de manera anecdótica, puesto que lo que ocurre en la tarde del 26 de junio es altamente anecdótico. Se parece más a una maniobra que tiene en ciernes algo que no se comprende ni comprenden los mismos protagonistas de lo ocurrido. En pocas palabras, lo que estamos diciendo implica lo siguiente. El contexto del 2024 es distinto al contexto del 2019. En el contexto del 2024 ya no solamente hay danza del fantasma del golpe de Estado, sino hay efectivamente una asonada militar, que haya sido preparada de antemano por la conspiración gubernamental o al contrario por la conspiración no gubernamental, es algo que si bien no dejaremos en suspenso, sino que nos muestra la composición compleja y contradictoria de los hechos. Como hemos dicho en un escrito anterior, el 26 de junio se da una suerte de articulación improvisada de distintas tendencias conspirativas, de distintas posibilidades que desata la crisis múltiple del Estado, incluyendo la crisis económica desatada. En este contexto reaparece no solo el fantasma del golpe de Estado, sino el espectro del golpe de Estado. Como dice Jacques Derrida, entre fantasma y espectro hay una diferencia. Al espectro se lo ve, se lo vislumbra. El discurso o la declaración de uno de los generales clandestinos entrevistados por un medio de comunicación es elocuente. Entre líneas se dice que para salvar a la patria es menester recurrir a medios de emergencia, aunque no habla directamente de golpe de Estado. Pero ahí está, la autonombrada institución tutelar de la patria vuelve a hacer sonar pretensiones anacrónicas, altamente discutibles. ¿Cómo es esto de la tutelaridad? La historia política del Ejército y de las Fuerzas Armadas están lamentablemente ligadas a periodos de golpes de Estado, desde la inauguración misma de la República. Hablamos de distintos periodos y por lo tanto de distintos contextos. Ahora no es el momento de detenernos en ellos y en sus diferencias. Lo importante es que vuelve a emerger ese discurso de salvadores de la patria a partir de un supuesto tutelar. Es cierto que hay varias figuras de salvadores de la patria, figuraciones distintas, en poses políticas diferentes, en guiones cambiados, en perfiles de personajes singulares y hasta patéticos. Últimamente hemos asistido al mesianismo político, a una suerte de convocatoria milenarista expresada en el discurso neopopulista, al levantamiento
de la figura del caudillo, que es el Mesías político. Bajo su sombra se cobijan y actúan los sátrapas de la política. Una estructura de poder perversa, sustentada en corrupciones galopantes y en corrosiones institucionales. De manera más tibia están los salvadores de la patria, que hablan de salvar la institucionalidad de un Estado-nación, olvidando que la historia de este Estado-nación es convulsa y dramática. Un Estado-nación que nace constitucionalmente, pero no se materializa institucionalmente. Un Estado-nación que ha sido suplantado por los caudillos bárbaros. Después, un Estado-nación que ha pretendido ser liberal, es decir, ha pretendido institucionalizar lo que está de manera jurídico-política como idea en la Constitución de Simón Bolívar. Con la Revolución de 1952, el Estado-nación se materializa, se institucionaliza mediante el procedimiento de las nacionalizaciones que tienen efectos estatales. Entonces el Estado inventa una nación, corroborando la interpretación de Manuel Wallenstein, que dice que la nación es una construcción del Estado. La Constitución política del Estado plurinacional, comunitario y autonómico busca profundizar la democracia, estableciendo un sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, ejerciendo el control social y la participación. La Constitución política del Estado busca el despliegue de las liberaciones, sobre todo desde la perspectiva de la descolonización. Sin embargo, esto ha quedado como idea jurídico-política constitucional. La Constitución fue puesta literalmente en la vitrina y se optó por ejercer el poder de la misma manera que se lo hizo antes, con realismo político, con pragmatismo, con proliferantes oportunismos de toda clase, ampliando de manera desmesurada la forma de gubernamentalidad clientelar y expandiendo intensivamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces tenemos distintos contextos donde adquiere distintos marcos la Constitución política del Estado y se articula de una manera efectiva con el contexto operativo de los dispositivos de poder, de las estructuras de poder, de los diagramas de poder y las cartografías políticas. Al respecto de todo este panorama histórico político constitucional, podemos decir que si bien la Revolución Nacional de 1952 materializa la Constitución, realiza el Estado-nación institucionalmente, inventando una nación, efectuando estos desplazamientos y desenvolvimientos mediante medidas políticas compartidas con la insurrección social, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. En cambio, después de la movilización prolongada del 2000 al 2005, que contiene el recorrido creativo de la movilización social generalizada, que deriva en el proceso constituyente, en la escritura, aprobación y promulgación de la Constitución Política del Estado
plurinacional, comunitario y autonómico, en vez de aplicar la Constitución y por lo tanto continuar las transformaciones estructurales e institucionales, lo que hace es desmantelar la institucionalidad, incumplir con la Constitución, convertir a la Constitución en un sueño de las multitudes y en una pesadilla de los políticos. En pocas palabras, se evita la realización de la Constitución política del Estado. Pregunta: ¿se puede decir que se cierra el ciclo iniciado con la Revolución Nacional de 1952, cuya extensión se da precisamente con el movimiento al socialismo en el gobierno y en el poder, cuando la nación termina de abarcar a toda la geografía política y a todas las poblaciones involucradas? Es decir, el Estado-Nación se termina de realizar completamente, pero justo en el momento de su propia clausura crepuscular. Retomando el síntoma dramático de la crisis política, en la versión del perfil de los salvadores de la patria, perfil por cierto variopinto como hemos dicho, salvadores de la patria que se sienten predestinados o en su caso destinados porque forman parte de un tipo de institucionalidad tutelar, salvadores de la patria que nadie los ha elegido como tales, pero se asumen con exacerbada pretensión teatral sin corroboración ninguna. En esta clausura crepuscular del ciclo del Estado-Nación, emergido de la Revolución de 1952, el síntoma de los salvadores de la patria anuncia no solamente la implosión de una forma de gubernamentalidad clientelar, sino de la genealogía de todas las formas de gubernamentalidad dadas desde el nacimiento de la República. El alcance de la crisis múltiple es mucho mayor que el que puede percibirse en el periodo. Se trata de una crisis orgánica y estructural del Estado-Nación, una crisis histórica. ¿Cómo se puede salir de esta crisis? Lo diremos literariamente, con una figura trágica en el sentido griego. Solo se puede salir de la crisis histórica aboliendo la historia, desandando el camino y comenzando, por así decirlo, una nueva historia, que en realidad se encuentra más allá de la historia. Forma parte de la potencia creativa de la vida y de la potencia creativa social que inventa estéticamente la realidad.